Bueno, supongo que ahora habrá que cambiar el escenario porque tenemos, durante todo el Congreso, bueno, a partir de ahora lo que vamos a hacer es casi todas las diversidades las vamos a ir analizando con una ponencia y después con una mesa redonda que, pues, que partiendo de lo que hemos escuchado, analice algunos aspectos de lo escuchado. Yo os dejo, pasad si queréis mientras estoy hablando, que estáis trabajando igual que... Bueno, irekides ezagun ba. Abramos, por tanto, ahora una mesa de análisis. Partiendo de lo que nos ha contado Patty Bonnet y tomando esa diversidad como eje principal, es decir, la diversidad funcional. Ya nos ha contado su propia experiencia Patty Bonnet. Es uno de los grandes retos que tienen todas las sociedades, nuestra sociedad vasca. Aquí se ha avanzado mucho en los últimos años gracias a experiencias de éxito como los centros especiales de empleo, en los que las personas con discapacidad pueden encontrar empleos adaptados a sus características para, y esto es lo importante, finalmente poderse integrar en el mercado ordinario de trabajo. Es precisamente ahí donde nos queremos centrar a continuación, en los pasos que debemos seguir dando para que las personas con discapacidad puedan incorporarse al mercado ordinario de trabajo. Horixe jorratuko dugu. Es lo que vamos a tratar en la primera mesa de debate del Congreso. El apoyo especializado a estos trabajadores, el fomento de la innovación tecnológica y las ayudas para adecuar los puestos de trabajo a sus necesidades. La tecnología puede ayudar a incorporar a las personas con discapacidad y está ayudando al mercado ordinario de trabajo. Fernando Fantova nos va a introducir ahora el tema, va a presentar a los participantes en esta primera mesa. Fantova defiende que la interacción entre personas, tecnologías y entornos lo es todo en la vida y también en este caso. Fernando Fantova, Besaldiko titular. Es el titular de Besaldi, el órgano de evaluación de las políticas de empleo e inclusión. Fantova es educador social, tiene un máster en recursos humanos y un doctorado en sociología. Desde 1969 ha ejercido como trabajador de intervención social y comunitaria y ha sido también activista. Entre otras cosas, ha ejercido de consultor independiente internacional también en el ámbito público. Fantova fue viceconsejero de Asuntos Sociales en la 9ª legislatura. Es también autor de varios libros y textos que se pueden leer y están a su disposición en la página web fantova.net. Fernando Fantova, les dejo ahora con él. Interlocutoras a las que nos vas a presentar tú, que son Virginia Carcedo y Cristina Martín. Hola, Virginia. ¿Qué tal? Egun on guztioi. Buenos días a todos y a todas. En este intervalo tenéis que tener 3 palabras en cuenta. Andaremos trabajando entre ellas las competencias, las tecnologías y el entorno o el contexto. 3 palabras: capacidades, tecnologías y entornos. Pues seguramente en muchos de los momentos de la exposición de Patty hemos podido ver la interacción entre estos elementos, ¿no? Apoyos que podían serle de utilidad, entornos en los que estaban y capacidades de las personas, ¿no? A mí me daba por pensar también en que en la charla de la mañana me quedé un poco con las ganas de comentar que la verdad es que las políticas de inclusión y de diversidad pues a veces se apoyan en una presunción de buen rollo. También creo que hay que decir que en este momento hay élites tecnológicas y políticas que quieren aprovechar la diferencia para romper las sociedades. Eso también es importante porque no necesariamente partimos de un contexto de siempre buen rollo, ¿no? Ha habido ocasiones en las que la
dijéramos, el señalamiento o la identificación de personas con una u otra característica luego ha sido utilizada precisamente para lo contrario de su inclusión o de su desarrollo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues creo que es una perspectiva que tenemos que tener presente, ¿no? Las personas que están en la mesa son Virginia Carcedo Hillera. Ella es secretaria general y directora de Transformación, Excelencia e Igualdad de la Fundación 11, así como vicepresidenta ejecutiva de las asociaciones Inserta de dicha fundación. Y Cristina Martín Andonegui es investigadora senior del Departamento de Salud Digital y Tecnologías Biomédicas de Biocomtech. Nuestro reto es también conseguir que por primera vez hable el público. Entonces, vamos a intentar hacer unas primeras intervenciones provocadoras, interesantes. ¿Te parece primero tú, Virginia? Bueno, como quieras. Y cada una va a hablar un poco de su libro y luego os voy a pedir que interactuemos sobre estos elementos del desarrollo tecnológico y los entornos inclusivos para el empleo. Cuando quieras. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. La verdad que le estaba comentando a Patti que se ha dejado a Daenerys Targaryen, la madre de los dragones, así que un personaje que yo creo que también es de conocimiento público y que sirve mucho. Bueno, la verdad que cuando me invitaron a estar aquí hoy, pues yo tenía escrita una cosa y la he ido cambiando con el tiempo, que eso que también es importante poder fluir, ¿no? Porque cuando en julio empezamos a hablar para estar en esta mesa, bueno, la idea que yo tenía era hablar de proyectos que estamos implementando en la Fundación 11 y lo voy a hacer, pero no va a ser el pivote sobre el que voy a hablar ahora, ¿no? Porque, veréis, hay que estar en estos momentos, la tecnología es algo que va muy rápido, es muy dinámico, ¿no? Y con ella la inteligencia artificial. Y voy a hablar un poco de la inteligencia artificial porque creo que es el paradigma, según se dice, que va a mover nuestra era de la era próxima, ¿no? En la que vamos a vivir. No solo la tecnología, sino la inteligencia artificial como exponente mayor. Y os quería un poco transmitir que ha habido como dos documentos muy relevantes en la inteligencia artificial, uno en abril del año presente, el 2025, y otro del 16 de octubre también de este año, ¿no? Estos documentos son dos papers. El primero está escrito por dos expertos muy grandes en la tecnología, que son Richard Sutton y David Silver, y estos expertos hablan de la era de la experiencia. Y después hay otro documento, que es del 16 de octubre, como os digo, en el que hay una colaboración entre las universidades de Penn State de Estados Unidos y de China, que sabéis todos los que estáis en estos temas de la tecnología que dicen que China y Estados Unidos compiten y que no están de acuerdo. Bueno, pues en esto que os voy a contar sí que están de acuerdo y están colaborando. Por lo tanto, creo que es muy importante lo que se está haciendo ahora y es relevante también conocerlo, porque de lo que se decida la inteligencia artificial o de lo que en ella nos planteemos, pues va a ser el futuro del trabajo. Bueno, primero es claro que hay una automatización y va a haber un cambio de paradigma en el empleo. El futuro del empleo pasa por la inteligencia artificial. Es cierto que hay puestos de trabajo donde pues, la automatización con la inteligencia artificial no va a ser tan relevante porque está el elemento humano, ¿no? Por ejemplo, no sé, un fisioterapeuta, ¿no? Un chef, un actor, bueno. Aunque a veces hay personajes también tecnológicos, Patti, tenemos que pensar a ver qué se puede hacer en eso. Pero es verdad que hay puestos de trabajo donde la tecnología juega un papel muy importante. Yo siempre pienso que la clave aquí no es la automatización de los puestos de trabajo, sino la automatización de las tareas. Es decir, hay que descomponer cada puesto de trabajo, cada perfil en una tarea y ver cuál de esas tareas va a ser automatizada por la inteligencia artificial. Esto es importante porque si lo hacemos bien, pues eso será un elemento relevante para que las personas con y sin discapacidad no se queden fuera del mercado de trabajo, ¿no? Otro elemento importante también que yo creo que hay que poner sobre la mesa es que es claro que los trabajadores y trabajadoras con y sin discapacidad que van a encontrar un empleo en el futuro o que van a continuar en el mercado laboral son lo que hemos llamado centauros tecnológicos o centauros inclusivos. Centauros porque combinan, digamos, la parte de soft skills, empatía, ¿no? La parte de trabajo en equipo, todo eso que no se valoraba tanto pero que ahora se valora, ¿no? Y no tanto el conocimiento formal, y luego la parte tecnológica.
Por lo tanto, cuando hablamos de tecnología y de inteligencia artificial y de entornos y de trabajadores con discapacidad, lo que tenemos que buscar es que todo esto que nos hace ser candidatos y candidatas con discapacidad para ser seleccionados por empresas, como es nuestra resiliencia, lo que decía Patti de vamos a soñar y nos dan siempre, pero nos levantamos, pues es un elemento importante de estos centauros tecnológicos que pueden ser que sean la clave para no quedar fuera del mercado laboral, ¿no? Bueno, ¿cuál es el paradigma que comentan estos dos artículos que os estoy comentando, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, estos dos papers dicen una cosa muy relevante y es que la era de los datos humanos está terminando. Si os fijáis, la inteligencia artificial es una estadística a lo bestia, datos, 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 ¿no? Si queremos entrenarla en voces, pues le hemos dado grabaciones. Si queremos entrenarla en temas médicos, pues le hemos dado radiografías, ¿no? Etiquetadas por médicos expertos. Y estos son datos humanos. ¿Y esto qué sucede? Pues que estos datos humanos tienen sesgo, para bien y para mal, ¿eh? O sea, al final los humanos tenemos sesgos y los datos que entrenamos tienen sesgos. Por lo tanto, es una IA, ¿no?, que nos imita. ¿Qué sucede? Que al imitarnos deja fuera de la campana de Gauss lo que están los bordes. Y por definición, quizá las personas con discapacidad solemos estar fuera de los bordes, fuera del centro, ¿no?, de la campana de Gauss. Estamos en los bordes. No por nada, sino porque, claro, al tener sesgo no estamos dentro de la gran masa de los datos tecnológicos. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Que si los datos están entrenados con sesgos, hay dos opciones. Uno, o creas datos artificiales y los unes, digamos, a los datos reales sobre los que estás aprendiendo, o dos, generas lo que se llama la era de la experiencia, ¿no?, donde los datos humanos son el combustible fósil, podemos decir, y de lo que se trata es el conocimiento basado en otra cosa, ¿no? ¿Qué estamos pensando? Bueno, pues que la inteligencia artificial, y aquí entra el segundo elemento, aprenda sin datos. Se llama ACR, Asistente Cero sin datos de autoaprendizaje. ¿Qué sucede? Bueno, pues que lo que están proponiendo estos dos autores y además el paper chino-americano es que la inteligencia artificial aprenda sola, sin intervención humana al principio, o tal como la entendemos, con lo cual, ¿qué sucede? Que tenemos un algoritmo que se llama ACR. La inteligencia artificial no nos imita. Lo que hace es salir del círculo de confort que nosotros les damos y aprender de su propia experiencia, ¿no? En el ejemplo que ellos ponen, lo que hacen es generar una especie de mundo real donde la inteligencia artificial aprende, se pone a sí misma un problema y empieza a hacer ensayo y error, ¿no?, de ese problema, y empieza a aprender. Lo que sucede es lo siguiente. Lo que la inteligencia artificial hace no es resolver un problema, pero sin sesgos. Y os voy a poner un ejemplo. Imaginaros una persona que tiene dislexia, ¿no? Cuando escribe, si tú tienes una inteligencia artificial basada en el dato humano, lo que hace esta inteligencia artificial basada en el dato humano es comparar cómo esta persona escribe contra un conjunto de autores, bueno, que son estándar, que escriben de una manera estándar. ¿Y qué va a hacer? Corregir a esta persona. Esto está mal, escribe así. Se lo cambiará, pero la persona seguirá siendo disléxica. El modelo lo que intentará es, con el sesgo de que lo que escribe está mal, cambiárselo. La inteligencia cero, ACR, que estamos hablando ahora, por experiencia y sin datos, lo que hace es estudiar sus patrones y lo que hará es predecir lo que esta persona va a escribir. Seguramente lo que ocurrirá es que generará un modelo similar a él, ¿no?, que le aumentará su manera de escribir y llegaremos a la misma conclusión, pero lo que hará es generar un programa de capacidad y no un programa en el que a la persona pues, se le modifica su manera de hacer y se le hace ver que no está bien lo que está haciendo, ¿no? Esto es muy importante porque, claro, por ejemplo, cuando intentamos que la tecnología nos acompañe, estamos basándonos en capacidades. Esto es relevante porque buscamos la asistencia, creamos acompañantes o compañeros adaptativos. No es una adaptación y no buscamos una asistencia específica y estándar, ¿no? Es una simbiosis con la tecnología. A ver, ¿cuál es el problema aquí? El problema es la ética.
Porque claro, todo el mundo que hablamos de tecnología, de inteligencia artificial, siempre decimos cuál es la ética. La inteligencia artificial tiene que ser ética y tiene que ser explicable y transparente. Aquí esta ética no desaparece, ¿vale? Lo que sucede, hay digamos, un funcionamiento binivel de esta tecnología, de esta manera de pensar de los autores, ¿no? Porque ahora lo que hacemos es, claro, la inteligencia artificial tiene que ser ética porque estamos comparándola con nuestro concepto del bien y del mal, que por definición, como hemos visto con lo que contaba Pati, va cambiando, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo y lo que se está haciendo es generar, digamos, como dos niveles. La ética entra dentro del bucle de retroalimentación de la inteligencia artificial, del aprendizaje. Primero tenemos un nivel alto donde le definimos a la inteligencia artificial, oye, mira, yo quiero que generes un programa o un entorno laboral donde las personas con discapacidad se sientan valoradas y se sientan bien. Y el segundo nivel, entonces, es cuando la inteligencia artificial empieza a aprender por sí misma qué es un entorno donde las personas se sienten bien, donde se sienten valoradas y la capacidad es un elemento importante. Aquí la clave será pues, que la inteligencia artificial empiece a ver dónde está nuestro disgusto o si la experiencia que está entrenando nos parece bien o mal. Pero está aprendiendo, no le estamos diciendo qué es bueno y qué es malo. Por tanto, incorporamos la ética en este bucle de aprendizaje. Y creo que es un elemento importante porque al final estamos pues, poniéndole barandillas a la inteligencia artificial, que es la única manera, creo yo, de que la inteligencia artificial no se nos vaya de las manos, ¿no? Todo el mundo hablamos, tiene que ser ética, explicable, transparente, es verdad, pero llegará un momento en el que esta inteligencia no podremos controlarla, no sabremos exactamente cómo está. Y creo que la clave es incorporar la ética en los bucles de aprendizaje, en los lenguajes de aprendizaje de la inteligencia artificial. Virginia, ¿te parece que usemos un poco la palabra a Sí, un segundito solo. Ah. Y para eso, simplemente comentar. La clave, como digo, es las tareas, ¿no? Definir los puestos por tareas y, sobre todo, estudiar de manera imaginativa, ¿no? Proyectos pilotos, cómo incorporar la accesibilidad y la discapacidad en eso. Luego ya Muchas gracias, Virginia. A ti. Cristina, tu libro. Bueno, muchas gracias por la invitación, Fernando. Muchas gracias, Virginia, por todo el desarrollo. Me has dado algunas ideas un poco para enlazar mi libro, lo que venía un poco a contar. Y bueno, pues yo vengo de Bicontec, vengo de un centro tecnológico donde nos dedicamos a la inteligencia artificial y a diseñar sistemas de visual computing, de interacción. Desde hace, pues este año celebramos 25 años. Entonces, bueno, pues de alguna manera hemos ido evolucionando con lo que son los datos, con qué podemos hacer con los datos, con qué respuestas podemos dar sobre un conjunto de datos y con esa experiencia vengo, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos hacer que esta tecnología realmente esté al servicio de las personas, esté al servicio de todas las personas que tenemos una discapacidad cognitiva, una discapacidad sensorial, una discapacidad funcional, que de alguna forma yo escuchando un poco a Pati o escuchando a otros ponentes digo, bueno, ¿quién en su vida profesional, en toda la trayectoria de su vida profesional, no se ha sentido en algún momento con algún tipo de limitación, ¿no? cognitiva, funcional o de tratar de ver cómo acercarse a un problema? Entonces, la cosa es cómo podemos hacer uso de este gran potencial que ya estamos viendo, que la inteligencia artificial tiene un potencial impresionante, cómo podemos ponerlo al entorno de generar entornos más seguros, de generar entornos más accesibles, de generar plataformas, instrumentos que fomenten la empatía, la colaboración, etcétera. Bueno, existen cantidad de soluciones. Existen soluciones que facilitan, vamos a decir, limitaciones físicas, pues por ejemplo exoesqueletos o cuestiones un poco que tienen que ver con el mundo industrial, ¿no? Gemelos virtuales que pueden hacer tareas específicas de forma muy automática, que pueden reducirnos la carga de trabajo, dejarnos hacer cosas que tengan que ver más pues, con la creatividad, con el conocimiento, con la comunicación, etc. Existen plataformas colaborativas donde uno no se siente solo, donde hay otros agentes, multiagentes, donde cada uno tiene su tarea, donde se puede colaborar de otra manera. Existe el Internet de las cosas, donde podemos monitorizar entornos, generar entornos más seguros, ver dónde está la persona, qué está haciendo, cómo le podemos ayudar. En un momento dado, este entorno seguro podría incluso desplegar un brazo robótico, podría incluso darle más luz en un momento dado, en un lugar concreto que quiere mirar, etc.
Entonces, hay multitud de soluciones tecnológicas y lo que tenemos que ver es, como decía Virginia, cómo poner estas tecnologías al servicio de cuestiones muy concretas, de tareas específicas, de condicionantes de una persona, de necesidades de un personal o de una persona en concreto, ¿no? Volviendo un poquito a lo que son los datos y la inteligencia artificial, que ahora mismo pues, es un hype, ¿no? En todos los foros, en todos los sitios donde vamos. ¿Por qué aprende a decir esa palabra? Hype. Sí. Bueno, por dar un poco de perspectiva, la inteligencia artificial nació en los años 90. En los años 90 ya empezaron las primeras máquinas en las cuales se veía un conjunto de datos de entrada, se colocaban un conjunto de neuronas que trataban de entender qué correlaciones había entre estos datos de entrada y, analizando estas relaciones, trataban de dar una respuesta. Entonces, la evolución que ha tenido la inteligencia artificial pues, ha sido terrible, como muchas áreas de la ciencia. Vamos, pues empezamos hablando de Machine Learning, pasamos al Deep Learning, después empezamos a hablar de Transformers, etc. La inteligencia artificial lo que trata, en principio, es de entender, de replicar tareas que hace el hombre. A la inteligencia artificial tú le enseñas fotos de perros, un montón de fotos de perros, y termina identificando sobre una foto nueva qué es un perro. ¿Por qué ahora, de repente, este boom, ¿no? Porque ya teníamos inteligencia artificial, pues estoy hablando de nuestro centro, venimos trabajando con inteligencia artificial desde hace 25 años y ya existía antes de que nosotros naciéramos. Bueno, lo único que ha ocurrido es que este sistema de neuronas, que son capaces de entender qué hay en los datos de entrada para dar una respuesta concreta, este conjunto de neuronas que replican el funcionamiento neuronal de nuestro cerebro, cómo hacemos conexiones y cómo relacionamos cosas, se ha multiplicado, vamos, ha aumentado a nivel exponencial. ¿Por qué? Porque tenemos una capacidad computacional muchísimo mayor de la que teníamos hace 10 años, de la que teníamos hace 20 años. Entonces, hay grandes procesadores de información que están en grandes servidores, en espacios de hectáreas de terreno, que son capaces de computar miles de millones de datos sobre los cuales podemos entrenar modelos para que nos den respuestas concretas. Y ahora enlazo un poco con la campana de Gauss. Efectivamente, estos grandes modelos, estos modelos gigantes que entrenan sobre miles de millones de datos que vienen de cualquier lugar del mundo, que han sido generados bajo cualquier estudio con distintos criterios, pues efectivamente van a considerar más representativos aquellos datos que estén más representados. Y van a ir a reproducir, a dar soluciones que sean demandadas de forma más frecuente. Y efectivamente existe un sesgo. Y efectivamente no va a dar unas respuestas específicas a cuestiones concretas. Lo que va a tratar es de interpolar y de ver un poco dónde está la normalidad, ¿no? Ahora, lo que se está viendo es que efectivamente estos modelos, estos grandes modelos, incluyen también pues, cuestiones éticas. ¿Cómo le vamos a decir al modelo que sea ético? Que incluya varios niveles de ética y que no nos dé respuestas que sean totalmente incoherentes. Incluyen alucinaciones, a veces deduce unas respuestas que son totalmente fuera de contexto. Incluye una cuestión también de trazabilidad del dato. Yo le estoy dando una pregunta a ese gran modelo, que lo estoy lanzando a un gran servicio computacional que está en Oklahoma, y de allí me tiene que volver la respuesta, con lo que he perdido todo lo que tiene que ver con la trazabilidad, la seguridad y todo lo que tiene que ver con el tratamiento de datos personales, con el tratamiento de datos sensibles. ¿Cuál es la respuesta, no? ¿Cuál el público la tiene? Voy a dar una clave, pero bueno, no, la respuesta no está escrita, por supuesto que la respuesta no está escrita, estamos todos ahí, estamos en ese momento histórico, vamos a decir, pero sí parece ser que podríamos romper esas grandes preguntas en preguntas mucho más troceadas, en automatizar tareas muy concretas, en preguntar cosas muy específicas con unos objetivos concretos, con unos datos de entrada muy concretos. Y entonces pasaríamos de enviar una pregunta, una demanda a un modelo de inteligencia artificial gigante a hacer pequeños modelos de inteligencia artificial que tienen unas tareas muy concretas y que colaboran entre ellos. Entonces, no estamos hablando ya
del equivalente a una persona muy, muy, muy inteligente. Estamos hablando del equivalente a un equipo de personas donde cada uno de ellos tiene un rol y cada uno de ellos tiene una inteligencia, vamos a decir, más medida y más enfocada. Entonces, estaríamos hablando pues, de una arquitectura de agentes donde tenemos una IA que es capaz de llamar a Internet y de pedir datos concretos sobre una cosa, tenemos otra IA generativa que es capaz de llamar a un modelo de predicción de riesgo para estimación de recaídas, tenemos otra IA generativa que es capaz de combinar eso con informes ya publicados y tenemos otro modelito de IA que efectivamente favorece una interacción natural, basada en el lenguaje natural, te da la respuesta correcta e interacciona con él. Muy bien. ¿Qué hay por la sala en este tema? A ver, ¿qué sabéis de este tema de entornos inclusivos de trabajo, de tecnologías y capacidades, discapacidades? ¿Tenéis alguna pregunta, alguna reacción, algún comentario para poderlo recibir? Estamos mandando a Oklahoma ahora mismo a ver, ¿hay alguien en Oklahoma? Sí, por ahí hay una... Sí, creo que te van a dar un micrófono. Sí. La primera cuestión es si el sesgo es necesario o si el sesgo es una variable calculada e introducida por el modelo. Es decir, las personas tenemos sesgo, pero también podemos tener una visión amplia. La complejidad del pensamiento humano. Es decir, puedo ir interesadamente hacia un resultado o puedo tener una visión amplia e inclusiva de una cuestión concreta. Segundo, sobre el gran consumo de recursos que lleva la generación, es decir, el trabajo con grandes conjuntos de datos. Y tercero, como soy jurista, el problema de la aplicación de los modelos de protección de datos al llevar las consultas a servidores que están fuera de la Unión Europea. Gracias. Más reacciones. Puede ser de algo totalmente diferente, siempre que se les refiera a entornos inclusivos de carácter laboral, desarrollos tecnológicos y diversidad, capacidad, discapacidad. ¿Qué está bullendo en vuestra cabeza por ahí? Estamos lejos de Oklahoma. Voy a contestar si nos importa el tema de los Virginia. datos. Nosotros hemos puesto en marcha un programa, un algoritmo de intermediación laboral de personas con discapacidad, porque nosotros tenemos una base de datos muy importante en Fundación 11, digo por poner dos ejemplos, por contestarte. Y tenemos la base más importante de personas con discapacidad y teníamos pues todo lo necesario de hace 15 años de intermediación laboral de personas con discapacidad. Comentarios, resultados, empresas, por qué no, por qué sí. Y con esto hicimos un algoritmo de intermediación laboral que se llama Inclunia, porque sabíamos que había muchas empresas que estaban ya haciendo una intermediación laboral basada en datos, en inteligencia artificial, al menos en el primer nivel. Muchas personas con discapacidad se quedaban fuera de ese primer nivel y no llegaban al segundo. Entonces, ¿qué sucede? Que la mente humana es abierta, pero la inteligencia artificial aprende de datos. ¿Qué nos sucede a nosotros? Que nuestro modelo, que es un recomendador clasificador, le da a la persona los 20 mejores candidatos o los 20 mejores puestos de trabajo para el candidato. Pero está basada en personas con discapacidad. Por lo tanto, primero necesitamos comparar lo que nos sale con personas sin discapacidad. ¿Vale? Eso es un ejemplo de lo que tú decías. Y después, lo que nos ocurre es que, como hay puestos que las personas con discapacidad no suelen ser demandados para ocuparlos por nosotros, pues cuando tú pides un manager de sostenibilidad, el modelo no sabe lo que es porque no tenemos casi. Entonces, el problema de la inteligencia artificial es que nosotros podemos tener la mente abierta, pero como es estadística a lo burro, si la estadística es un 100% y tú solo eres un 1%, no te va a salir. Esa es la respuesta a tu primera pregunta, ¿no? Yo creo que es importante. Y después hemos hecho un estudio sobre inteligencia artificial y soledad no deseada. Y eso es importante también porque las personas están utilizando la inteligencia artificial en muchas ocasiones como un acompañante humano y piensan que es alguien que piensa como ellos y que les está entendiendo. Y eso también es importante a la hora de la protección de lo que tú comentabas, ¿no? Estamos poniendo información sensible nuestra en manos de la inteligencia artificial.
ha habido problemas de suicidios. Ahora la inteligencia artificial está poniendo salvaguardas y cuando ve preguntas que pueden generar alarma, incluso llama directamente a la policía. Pero en Europa sí que hay una legislación importante, pero que puede ser que, pues, que quede atrás si no conseguimos que las empresas tecnológicas, que muchas están fuera, pues la implementen, ¿no? Cristina. Bueno, son preguntas siempre complicadas. El tema del sesgo, por ejemplo, y de con qué datos entrenar un modelo. O sea, tú las respuestas que vayas a tener de un modelo de inteligencia artificial están condicionadas por el conjunto de datos que le des de entrenamiento. Entonces, ¿qué se puede recomendar? Pues utilizar una aproximación parsimonious modeling en la cual tú eliges una complejidad o una amplitud del espectro de datos de entrada acorde a la respuesta, a la funcionalidad que quieres en ese modelo de inteligencia artificial. Si yo quisiera, por ejemplo, no sé, identificar caballos con respecto a caballos de una raza X y Z con respecto a todo el espectro de caballos, pues no tiene ningún sentido que meta ningún otro dato, que meta datos de cualquier otro animal que pueda estar en una granja. Estoy dando un ejemplo muy simple, pero es que quizá debíamos de buscar un conjunto de datos que sea equilibrado, ahí es donde voy, ¿no? Un conjunto de datos que sea equilibrado con respecto a la tarea de identificación o de clasificación que yo quiero proponer. Si yo lo que quiero es realmente ver qué características de personas con diferentes limitaciones o diferentes condicionantes puedo tener en un banco para elegir un determinado trabajo, pues quizá necesito encontrar un conjunto de datos de entrenamiento que sea equilibrado con respecto a las características principales que pueden definir o identificar a las personas que tengo en el banco. Es complicado hablar en genérico, pero bueno, creo que me he explicado. Con respecto a la legislación, tenemos una legislación europea, que es el GDPR, que es bastante proteccionista, que identifica muy bien lo que son los datos personales. Los datos personales son cualquier dato que nos permita identificar a la persona con un esfuerzo, vamos a decir, razonable. Es decir, sin aplicar técnicas extremadamente sofisticadas que podrían estar solamente al alcance, pues, de servicios de inteligencia o algo así. Entonces, muchos datos datos de salud, por ejemplo, datos de edad, género, tal, son datos personales. Una vez que tenemos datos personales, no podemos hacer que salgan de nuestros servidores, no podemos introducirlos en una IA generativa alegremente. Tiene que haber una trazabilidad perfecta del dato y, además, ese dato tiene que estar anonimizado previamente. O sea, previamente lo anonimizas, te aseguras que deja de ser dato personal, porque ya no podrías hacer el camino de marcha atrás a identificar a la persona, y luego, aún así, no puedes sacarlo de cualquier manera. En la legislación americana, por ejemplo, en Estados Unidos es más permisiva con esto. Entonces, bueno, pues ahí se está viendo un poco también las barreras que nos estamos poniendo nosotros mismos, ¿no? Hay desarrollos tecnológicos, desarrollos basados en inteligencia artificial. En Estados Unidos están teniendo un recorrido mucho más rápido porque la legislación permite utilizar más datos para cuestiones de entrenamiento específicas. ¿Hay alguien en Oklahoma? No. Bueno, yo también quería terminar este rato, porque me parece que ya nos toca. Yo me quedo con una imagen que no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando, pero yo la vengo pensando toda la mañana, ¿no? Vengo pensando, por ejemplo, en una tecnología que sería el cubo, un cubo de agua. Imaginaos un cubo de agua, que es una tecnología para transportar agua. Y lo está llevando una persona de 11 años, no sabemos si tiene alguna discapacidad o no, pero está llevando un cubo de agua de 5 kilómetros hasta su casa. Y el entorno es un entorno de una población desplazada por el cambio climático y por las estrategias o por las decisiones de esa misma autoridad americana, que es muy permisiva con la IA, pero no tanto con la inmigración. Entonces, la pregunta que yo me haría es, en este contexto, de una cría de 11 años que lleva un cubo para andar 5 kilómetros y llevar el agua, habría que trabajar sobre la persona y sus capacidades, habría que trabajar sobre la tecnología,
o habría que trabajar sobre el entorno, ¿no? Yo vengo como pensando en esto todo el rato porque, aparte de haber lugares donde el entorno es virtual y donde, dijéramos, la tecnología es digital o es inteligencia artificial, hay entornos donde el entorno es puramente físico, político, militar y la tecnología pues, puede ser sencillamente un cubo o una barra de hierro y donde realmente, curiosamente, las mismas personas, al parecer, que dirigen estas empresas de tecnología tienen una gran influencia en el entorno político para, pues, justamente, vamos a decir, anular la diferencia. O sea, anular la diferencia en esta diversidad que decimos que es inclusiva, pero que realmente parece ser que también puede ser excluyente, ¿no? Entonces, de alguna forma, creo yo que tenemos que coger el pulso en el sentido de que tengo la impresión de que en esta cuestión de la inclusión, de la normalización y de la diversidad, a veces salimos por una puerta y entramos por la otra. Quiero decir, hay determinados avances tecnológicos o cambios en el entorno que de pronto son excluyentes y que no nos hemos dado cuenta porque no estábamos mirando al sitio adecuado, ¿no? En ese sentido, creo que conviven en nuestro mundo tecnologías esperanzadoras desde el punto de vista de la inclusión y de la generación de entornos laborales inclusivos, con a la vez situaciones, entornos y tecnologías pavorosas y atroces que de alguna forma nos hacen preguntarnos sobre si realmente esa tecnología o esa inteligencia lo es así, ¿no? En este sentido, quizás quedarnos un poco como con esa dualidad, ¿no? Es decir, de hasta qué punto hay personas que están dedicando su vida a cómo se pliega una proteína y posiblemente esa persona va a hacer un gran bien a una humanidad que puede ser realmente una humanidad donde quepamos todos, y a la vez esas mismas personas, organizaciones o entornos están generando lo que puede ser la destrucción sencillamente de la humanidad, ¿no? Es decir, que realmente, y tú mencionabas el tema del cambio climático, ¿no? Entonces realmente está todo a la vez, ¿no? Entonces, bueno, pues yo termino con estas palabras tan esperanzadoras y optimistas y le paso el testigo lo quería decir, a esta leyenda viva de las ondas hercianas vascas, que es... Eso ha sonado muy mal, Fernando. Una leyenda viva de las ondas hercianas, ¿te ha sonado mal? Eso ha sonado muy mal. Bueno. Y un poco sobreactuado. Vale. Te lo voy a perdonar por ser quien eres, pero un poco sobreactuado. Como siempre, muy bien moderado y muy interesante, aunque al final sí que ha quedado un pelín pesimista tecnológico. Pero porque es verdad que hay tecnologías que nos ayudan mucho y otras, pues, que no tanto, que inquietan bastante. Bueno, pues un aplauso para nuestros invitados, Fernando Fantova, Virginia Carcedo y Cristina Martín.